Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como todos los días, de manera perseverante, asidua y de rodillas suplicamos al Señor que se termine esta pandemia, ya que cada vez cobra más víctimas, hay más contagios, es más letal, pero no por eso debemos dejar de rezar, ni mucho menos perder la fe en Dios. Dios en su momento actuará y actuará en favor de sus hijos. Pedimos también, como todas las mañanas, por todos los enfermos de COVID, por todos los que están postrados en hospitales, en clínicas, en sus hogares, por aquellos que están en cuidados intensivos, por todos ellos, Señor, que puedan recuperar su salud, volver sanos y salvos a sus hogares para alegría de sus seres queridos. Y también pedimos por todos los difuntos a causa de esta pandemia, los que ya partieron, los que dejaron un vacío en el hogar, los que causaron un dolor en el corazón, por todos ellos, para que los tengas en tu santa gloria, los admitas en tu reino, y a cada uno de sus seres queridos mucha fuerza en la esperanza de la resurrección. Hoy día rezamos por el eterno descanso de nuestro hermano Pedro Céspedes Cornejo. El Evangelio del día de hoy, como todos los días anteriores, desde la semana pasada, nos enseña el evangelista Juan, sobre todo resaltar el hecho de la Santa Eucaristía, la Santa Misa, a través de aquellas palabras que Jesús nos dice: el que come mi carne tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. El que bebe mi sangre, ¿no?, dice, también tendrá la vida eterna. ¿Por qué? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Si nos damos cuenta, el Evangelio repite por 5 veces la palabra carne, incide mucho en la palabra carne, que es distinta a decir pan, que es más, diríamos, asequible entender. ¿Que Jesús sea el pan o que Jesús sea carne? Quien come mi carne, lo dice textualmente. Y después habla de: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Carne y pan. Pues cuando se dice de carne,
o hace alusión a carne, hace alusión a algo vivo. A algo vivo. Es la forma más específica y directa de hablar de su cuerpo, decir carne. Por eso Jesús es conocido, o por la tradición lo han vinculado, diríamos así, a Jesús como el buen pelícano. Un pelícano es un ave, y esta ave tiene algo muy peculiar en su naturaleza, y es que cuando sus crías no tienen nada que comer y el pelícano no sabe cómo alimentarlas, pues el pelícano se va arranchando de la parte del pecho la carne, su carne, para dar de comer a sus crías, con tal de que ellas no mueran de hambre. El pelícano no piensa en sí mismo, no es egoísta y dice, yo tengo que vivir. Bueno, ellos son pequeños, tienen que morir. No, el pelícano comienza a arrancharse, a picotearse la parte del pecho, ¿no? Y sacar trocitos de carne para dársela a sus crías. Es el extremo amor del pelícano para con sus crías, y de la misma manera es vinculado Jesús bajo esa imagen. Se da en carne viva, como digo, que sería lo más real y directo de hablar de carne, y nos habla que es verdadera comida. Entonces, si es verdadera comida, es alimento del alma, no del estómago. No del estómago. Comer carne para nosotros sería algo como normalmente estamos acostumbrados a relacionarla, ¿no? Puede ser cuando nos servimos todos los días los alimentos, puedes encontrar carne de todo tipo. Vincularíamos a eso el hecho de carne. Pues Jesús también está cerca. Comer su carne es involucrarse con Él, que nosotros vivamos en Él y Él en nosotros. Cuando un paciente que tiene quemaduras de alto extremo, de primer grado, segundo grado, es decir, quemaduras bastante fuertes, el médico muchas veces opta por hacer, diríamos, una cirugía reconstructiva y habla de injertar una piel, una nueva piel frente a lo ya dañado por una quemadura. Y cuando la injerta, ese pedazo de carne que ha injertado se hace uno porque se adhiere totalmente a los tejidos de la parte dañada. Algo así es Jesús con nosotros. Nos hacemos uno con Él, verdaderamente uno con Él, porque estamos adheridos a Él y bebemos de esa savia, de esa vida, para permanecer en Él. Entonces, hasta aquí el Evangelio nos lleva a entender dos cosas. En la primera parte habla de resucitar, ¿sí? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en ustedes, ¿no? Y yo lo resucitaré en el último día. Hasta ahí habla de resucitar, y eso de resucitar es una nueva vida. Y es que la Eucaristía y la Santa Misa nos dan una nueva vida, nos elevan a un carácter sobrenatural. Comer el cuerpo de Cristo, tomar la sangre de Cristo implica
el hecho de un día resucitar. ¿Por qué? Porque hemos creído en el Hijo único de Dios, en que es el verdadero pan y en que es el verdadero vino. Entonces, la Santa Misa también tiene otro efecto, no solamente de futuro a resurrección, sino de permanencia absoluta y adhesión a Dios. Cuando Él mismo nos dice: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Hacía referencia hace un momento a la parte, diríamos, de una lesión dañada por una quemadura, que hay un injerto que quiere cubrir esa parte dañada. De tal manera que llega un momento en que tanto lo dañado como lo nuevo que se ha injertado pasan a ser uno solo. Permanece en él. Permanece injertado en el otro tejido. Pues Jesús hoy día nos promete también el hecho de resucitar, también implica el hecho de permanecer en Él, no desviarnos de Él, no buscar otras cosas que no sea Dios. Hoy día la desesperación del COVID nos hace pensar y nos hace buscar otras alternativas que no sean Dios, alternativas que después nos decepcionan, alternativas que nos alejan. Pero aquí nos dice Jesús: permanece en mí, confía en mí, estén a mi lado. Y permanecer implica permanezca también en las promesas que hice, porque todas se cumplen, ninguna es falsa. La promesa de la resurrección, la promesa de una vida eterna, la promesa de que está yendo a la casa del Padre a prepararnos un lugar. ¿Sí? Creer y permanecer en Él es creer en esas promesas. Hasta aquí entonces entendemos de que la palabra carne y comerla para resucitar, y la palabra sangre, beberla para resucitar y tener vida, pues sangre y carne son dos cosas que normalmente desde nuestro pensamiento e imaginación diríamos no es posible comerla, ¿no? Es como hablar de una carne cruda. ¿Y cómo es beber esa sangre? Pero en el fondo utiliza estas palabras claves, directas, de lo que nosotros, la primera idea o pensamiento que nos viene a la cabeza, para hacer notar la real y profunda verdad que nos dice Jesús respecto de Él, respecto de su cuerpo como carne y su sangre como bebida de salvación. Ambas son bebida y comida de salvación. Y al final del Evangelio nos menciona y nos dice: este es el pan que ha bajado del cielo. Pues sí, es un pan bajado del cielo. Es el pan de los ángeles. Es la perenne presencia de Dios en medio de nosotros a través del pan. Jesús, cuando resucita, encuentra a sus discípulos en el lago de Nazaret y les dice: muchachos, ¿tienen algo que comer? La necesidad de comer, la necesidad de llamarles a ellos también a el apetito de verlo y reconocerlo, que Él es ese verdadero pan que realmente sacia. En este tiempo de pandemia que tanto sufrimos, la Eucaristía es el alimento espiritual. Esa Eucaristía que todos los días, aunque sea de manera virtual, celebramos, pero que en el momento de la comunión hagamos una pequeña oración de comunión espiritual. De esa manera nos estamos alimentando de la palabra y de su cuerpo.
Y Dios conoce las circunstancias propias que vive hoy día el ser humano y el mundo, por las cuales muchas veces no podemos comulgar físicamente. Pero ahí está la comunión espiritual. Entonces Jesús no es un pan muerto, es un pan vivo. La carne no es una carne muerta en el sentido de que, ya no sirve para comer, ni la sangre para beber. Jesús en el fondo nos dice que es la manera más clara y contundente con la cual puedo decir quién soy yo. Este es mi cuerpo, tomen y coman. Esta es mi sangre, tomen y beban. Pues misterio eucarístico, necesariamente es misterio eucarístico. En clave de Eucaristía el Evangelio se enfoca. Y esto tiene dos efectos en la Eucaristía: que nos resucitará en la vida eterna, y si permanecemos en Él daremos buenos frutos y sabremos entender su camino de sacrificio, de entrega, de muerte, pero también de resurrección y de vida. Mucha fuerza en este tiempo, mucho ánimo a todas las personas que nos escuchan a diario, a todos ellos que nos dejan comentarios, siempre los encomendamos en nuestras oraciones, pero no hay que perder la fe, no hay que perder la esperanza. Siempre tenemos que seguir insistiendo a tiempo y a destiempo a nuestro Señor, que nos siga dando ese valor, esa tenacidad, como la tuvo Jesús para vencer a la muerte, y así nosotros vencer a esta pandemia. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.